El trabajo que vamos a presentar a continuación es sobre el proyecto educativo de centro, y nuestro grupo está conformado por Madeline Cronenbergs, María Gilonen Ferreira, Oriana Freites y Alba Jiménez. Antes de comenzar nuestro trabajo haremos una breve introducción, seguidamente explicaremos en qué consiste el PEC, su elaboración y desarrollo y para qué sirve. Después de esto hablaremos de cada uno de sus apartados y por último, la conclusión. Los centros educativos, especialmente los de primaria, secundaria y bachillerato, han estandarizado cómo se debe de enseñar y lo que se debe de aprender en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta idea tradicional de utilizar el libro, hacer tareas y presentarse exámenes ha limitado el potencial no solamente del alumnado, sino también del propio profesorado. En el caso de educación infantil nos encontramos que muchas veces no era visto como un espacio educativo, sino como un sitio de guardia y custodia para los más pequeños mientras los padres iban a trabajar, y no ha sido a través de la labor y la visibilidad de este nivel educativo que ahora tiene más importancia. No obstante, con todo esto, lo que sí que se está viendo es que las nuevas generaciones necesitan formatos de enseñanza mucho más globales y experienciales que se acerquen realmente a las necesidades que tienen hoy en día. Y es ahí donde los centros tienen una gran labor por delante, porque no solamente tienen que actualizarse, sino que además tienen que lidiar con todos los cambios que se producen continuamente en las leyes orgánicas y que, en cierta forma, impiden el pleno desarrollo de dicho centro. Estos espacios de enseñanza son realmente un reflejo del funcionamiento de la sociedad, y es aquí donde se mantienen o modifican estereotipos fijados. Por lo tanto, se trata de un pequeño colectivo que ha de trabajar en conjunto, y esto significa que las decisiones que se deben consensuar y redactar tienen que hacerse en un entorno democrático. Y es aquí donde se tiene que elaborar el proyecto educativo de centro, el PEC. Este documento legal definirá quiénes son como centro, sus normas, objetivos, sus componentes, y plantearán qué contenidos van a impartir y cuáles serán los medios para desarrollarlos. Un buen planteamiento del PEC garantiza la igualdad de condiciones para todos y todas independientemente de su nacionalidad, condición sexual, cultura. El centro educativo, además, debe fomentar un ambiente libre de partidismos políticos y centrarse exclusivamente en preparar para la vida adulta, ayudar a comprender el porqué de las cosas que se enseñan, pero lo más importante es fomentar un pensamiento crítico para hacer los seres humanos libres y poseedores de su futuro. Ya hemos dicho, el PEC es un documento pedagógico creado por el equipo directivo del centro. Este está conformado por la dirección, por el jefe de estudios y por el secretario. Como bien explica la resolución del 17 de julio del 2020, es de entre todos los documentos de dicha institución educativa el que servirá de referencia para responder a todas las necesidades personales y educativas del alumnado derivadas de la actual multiculturalidad en la que vivimos. Todo lo redactado, y esto es muy importante, se basa en las directrices establecidas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, y el Consejo Escolar. De hecho, este último es el órgano colegiado, soberano y decisorio que evaluará y aprobará el PEC. Este documento, como bien podemos observar, garantiza que los procesos educativos sean de calidad y permite desarrollar plenamente y de forma integral el potencial de las capacidades del alumnado a través de procesos educativos más globales y divergentes. En relación a la elaboración y desarrollo del PEC, como bien explica la resolución del 17 de julio de 2020, será elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 253/2019. Por ello, la elaboración y el responsable de la redacción del PEC, así como de sus posibles modificaciones, serán llevadas a cabo a partir del equipo directivo, teniendo en cuenta las orientaciones fundadas por el Consejo Escolar, al igual que las propuestas hechas por el claustro de profesorado y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. El director o directora del centro escolar, tras aprobarse el PEC, deberá emprender una serie de gestiones con tal de que éste sea consultado y difundido por los distintos miembros de la comunidad educativa. Por otro lado, en cuanto a la evaluación del PEC, esta es realizada al final del curso académico. Sin embargo, se debe tener en cuenta la situación excepcional causada por la crisis sanitaria y su influencia en las adaptaciones y modificaciones del curso 2020-2021. Por este motivo, el plazo para la evaluación del PEC y la aprobación de sus modificaciones será el mismo que para la aprobación de la PGA, el 30 de noviembre de 2020. Respecto a los nuevos centros educativos, estos tendrán un periodo de elaboración de 3 cursos escolares. Dicho esto, y con tal de tener una visión más concreta sobre el PEC, consideramos oportuno destacar la siguiente información.
El PEC debe ser un documento cuyas características principales sean marcadas por la inclusión y diversidad del alumnado. Por esta razón, a la hora de elaborar dicho documento, deberá tenerse en cuenta los principios de identidad, consiguiendo de esta manera tener en cuenta a los estudiantes, sus características, sus necesidades, el contexto sociocultural del centro, entre otros. Como se ha explicado también al principio del documento, el PEC engloba a todos los órganos del gobierno del centro educativo, siendo el Consejo Escolar el máximo representante, dado que engloba los diferentes departamentos. El equipo directivo, formado por el director o directora, jefe de estudios y secretaría. Por otro lado, el representante municipal, los colegiados, claustro de profesores, el alumnado, junta de delegados, el AMPA y, por último, el personal no docente. Otra de las cuestiones importantes es saber para qué sirve. El PEC es un documento singular que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento escolar. Servirá, por tanto, para instruir la actividad educativa del centro, al igual que para promover la participación de los diversos miembros de la comunidad educativa y la relación con el entorno. Asimismo, dará respuesta a las necesidades específicas y generales del alumnado y de la comunidad educativa, por lo que se tendrá en cuenta la diversidad social, económica y cultural del contexto en el cual se encuentra el centro educativo. De igual modo, permite incluir y promover una educación coeducativa, evitando actitudes de discriminación de cualquier tipo. Proporcionará, en el caso necesario, medidas de actuación, las cuales serán variadas en función de la situación. También otras funciones importantes que se desempeñan son, por un lado, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas y, por otro, la inclusión de criterios y prioridades de las estrategias metodológicas. En definitiva, plantea el qué y de qué forma se va a enseñar al alumnado. A continuación, expondremos una visión más global de la función del PEC, donde desglosaremos los distintos apartados que forman dicho documento. Ahora, con respecto a los apartados que se tratan en dicho documento, encontramos 16 apartados. El primero de ellos son los objetivos y prioridades de actuación del centro, donde deberán quedar claros los valores que se defienden, el modo de actuación del centro, los principios que acogen la diversidad e inclusividad, etcétera, y todo esto se formulará teniendo en cuenta la normativa en vigor. El siguiente de los apartados son las características del entorno social y cultural del centro, donde será fundamental tener en cuenta el entorno social y cultural del centro con tal de establecer unos objetivos que respondan a las necesidades del alumnado, al igual que establecer unas relaciones con las entidades más próximas al entorno del centro. El siguiente son las líneas y criterios básicos que tienen que orientar el establecimiento de medidas a medio y largo plazo. En este punto responderá al funcionamiento del centro, a la participación y colaboración de los distintos niveles de la comunidad educativa, a la cooperación de las familias, a la coordinación con las entidades del municipio, a la atención a la diversidad e inclusividad del alumnado, a las metodologías innovadoras e integradoras que se pondrán en práctica, etc. El siguiente apartado es la concreción de los currículos establecidos por la Administración Educativa para las diferentes enseñanzas impartidas en el centro, y este es un apartado que lleva a cabo la COCOPE según las instrucciones dadas por el claustro, quien se encarga de aprobarlo y evaluarlo. Es el documento que tiene como finalidad especificar qué, cuándo y cómo se debe enseñar y evaluar. Después de este apartado tenemos el proyecto lingüístico de centro, donde quedarán manifestados los objetivos para la mejora de la competencia en comunicación lingüística. Asimismo, tenemos los diferentes planes y programas establecidos por la Administración Educativa, y el contenido que aparecerá en este apartado deberá cumplir aquello que marca la resolución del 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, es decir, las indicaciones de actuación a desempeñar durante el último trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso de 2020-2021. A continuación tenemos el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, y este programa tendrá el objetivo de fomentar valores como la solidaridad y responsabilidad entre los miembros de la comunidad escolar. Mediante este se pretenderá transitar hacia una educación gratuita en la que será promovida el uso sostenible de los libros de texto, al igual que los diversos materiales curriculares. Y otro de los apartados que tenemos también es el plan para el fomento de la lectura. Este punto dará respuesta a unas determinadas actuaciones con tal de promover el interés por la lectura, al igual que la mejora de la comprensión lectora. En cuanto al plan de igualdad y convivencia, en este apartado aparecen tanto los valores de igualdad como inclusivos fundados en el PEC. Seguidamente tenemos el plan de atención a la diversidad e inclusión educativa, conocido también bajo las siglas de PADIE, el cual debe contestar a unas necesidades educativas ya sean globales y específicas de todo el alumnado.
Seguidamente tenemos también pues, el plan de acción tutorial, conocido bajo las siglas de PAT, y el cual debe contestar a unas necesidades del alumnado, a unos conflictos ocasionados en el colegio, a los conflictos también derivados de la situación de COVID-19, al igual que incluir todo tipo de actividades como las coeducativas. Después tenemos la transición de niveles, etapas y modalidades de escolarización, cuyo objetivo es el fomento de interacción de información, el acompañamiento hacia el alumnado y sus familias, las necesidades que pueda tener el alumnado durante un cambio de nivel y, finalmente, garantizar que se sigan llevando a cabo todas las actuaciones educativas. En cuanto al plan específico de organización de la jornada escolar, el objetivo es comunicar justamente pues, cuál será esa jornada escolar que el colegio deberá seguir. También llevará a cabo unos planes de trabajo y una gestión bajo lo que establece la normativa. Seguidamente tenemos el plan de formación permanente del profesorado y aquí queda de manifiesto las estrategias del docente no universitario dirigido a toda la comunidad valenciana. Seguidamente tenemos el proyecto educativo del comedor escolar y aquí se debe tener en cuenta las necesidades de todo el alumnado y de sus familias. Si tenemos un alumno o una alumna con una discapacidad, pues dicho alumno o alumna tendrá una atención más individualizada. Asimismo, se garantiza que haya una diversidad de opciones alimenticias para aquel alumnado que no pueda comer lo que hay en el menú. Finalmente, en cuanto a los otros proyectos, podemos destacar el de investigación e innovación educativa, el de deporte, actividad física y salud o también el de sello de vida saludable. Bien, como se ha explicado con todo lo anterior y haciendo un poco de resumen de los contenidos que hemos explicado, vamos a poner un ejemplo de un proyecto educativo de centro real de aquí de Valencia. En el caso nuestro hemos escogido el del Centro Educativo de Infantil y Primaria número 103 y hablaremos muy escuetamente de cómo funciona, más que nada porque es un texto de 99 páginas y no podemos centrarnos en aspectos muy concretos, pero en el índice podemos encontrar que hablan del análisis de contexto, donde trabajan datos identificativos del centro, descripción del entorno, situación socioeconómica y cultural, situación lingüística, material e infraestructuras. Después hablan de los rasgos de identidad. En este caso entran dentro de lo que son los temas de fundamentación legal, confesionalidad, lengua de aprendizaje, metodológica, pluralismo, coeducación. Después hablan sobre los principios y finalidades de la educación, que serían los principios y finalidades, objetivos generales, en los cuales se trata temas sobre los alumnos, su desarrollo individual y social, se habla de las familias, del profesorado y también en el ámbito pedagógico. Luego tenemos estructuras organizativas donde tratan el alumnado y hacen una subdivisión de ratio de profesor-alumno, criterios de distribución, criterios de promoción y recuperación, organización de los alumnos, horarios, participación en el funcionamiento del centro y órganos de gestión. Luego el profesorado, número de profesores que hay, los horarios, funciones del profesorado, adscripciones a tutorías, comisiones de trabajo, etc. Después tenemos órganos de gobierno reflejados por el ROF. Después tenemos equipo directivo, funciones generales, constitución, funciones de director, de jefe de estudios, de secretaría, director, jefe de estudios y secretaría. Aquí estaríamos hablando de cuáles son las funciones de lo que es el órgano de gobierno o lo que nosotros hemos denominado equipo directivo. Órganos de colegiado, en este caso estaríamos hablando de lo que sería el apartado de los profesores, consejo escolar, composición, funciones, comisiones, claustro, composiciones y competencias. Luego tenemos órgano de coordinación docente, equipos educativos, coordinación de ciclo, comisión de coordinación pedagógica, servicios psicopedagógicos y de orientación educativa, aula experimental de 2 años, cosa que es muy importante tener en cuenta hoy en día porque cada vez nos vamos a encontrar con más centros que vayan ampliando las oportunidades de educación infantil a 2 años. Actualmente están divididas y lo que es el primer ciclo, que es de 0 a 3 años, no está dentro de los márgenes de la educación pública gratuita, pero el objetivo es que también esté dentro de 0 a 6 años, estén todos dentro de lo que son los márgenes educativos públicos. De momento se ha ampliado a 2 años y cada vez nos encontraremos más estas aulas, con lo cual es importante ya tenerlas en cuenta y empezar también nosotros a formarnos dentro de lo que son los contenidos de todo el primer ciclo de educación infantil. Después nos encontramos con las familias.
relación de familias, AMPA, qué es, fines, competencias, servicios que ofrece, dónde tiene la representación, que ya hemos dicho que está en el consejo escolar, reuniones, razones para atender, artículos de referencia, etc. Después tenemos los servicios, que serían la biblioteca, si tienen laboratorios, si tienen pabellón, etcétera, etcétera, si tienen servicios de limpieza, servicios complementarios, comedor escolar, actividades extraescolares y luego las relaciones de la comunidad, que sería de carácter general, administrativo, institucional. Y ya por último, la difusión y evaluación y adaptación del PEC, que obviamente en el tema de la adaptación del PEC pues se tendría en este caso, por ejemplo, que tener en cuenta los problemas que están surgiendo o las modificaciones que se tienen que hacer por la crisis sanitaria y pues se tendría, por ejemplo, que poner aquí, ¿no? en este punto. Y luego ya tendríamos los anexos, los organigramas y la relación del profesorado. Y ya para concluir, pues simplemente decir que realmente nos ha hecho ver que el centro educativo tiene una función muy importante, que el documento PECS es un documento que tenemos que conocer muy bien, porque si algo no funciona o no se está llevando a cabo de forma correcta dentro de un centro educativo, seguramente sea porque es una mala aplicación del PEC. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si el PEC está aprobado por todos los miembros del consejo escolar, en donde se incluye incluso a un representante externo de lo que es el centro educativo, entendemos que se da el visto bueno a todos los puntos que se han visto anteriormente y por lo tanto si algo no funcionará es porque no se está aplicando bien. Entonces, en suma, debemos entender que debe estar presente en la formación del alumno de magisterio, saber este tipo de información, porque a través de este, y como bien hemos ido mostrando a lo largo del PowerPoint, estaremos consiguiendo la igualdad de condiciones de todos los estudiantes, independientemente del contexto y de otras características que éste debiera acoger, al igual que proporcionar respuestas adecuadas para distintas necesidades educativas.